¿Qué tal? ¿Cómo están? Una alegría, como siempre, poder encontrarnos para abrir la palabra de Dios. Hoy quiero compartir el Salmo 63:8 y dice la palabra de Dios así: Está mi alma apegada a Dios, tu diestra me ha sostenido. Y me quedé pensando, mi alma está apegada a ti. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido, dice David. En este pasaje, David nos enseña algo sumamente importante, querido hermano, querido amigo. Llegar a relacionarnos con Dios a un punto que nuestro ser esté apegado a Dios. Busqué en el diccionario la palabra apegar y allí dice cobrar apego, o sea, estar pegado, ligado a alguien o a algo. David estaba en este periodo de su historia en una íntima relación con Dios. No siempre fue así. En el versículo 1 nos cuenta que de madrugada buscaba a Dios. En el versículo 1 de este Salmo 63, ¿no es cierto? Dice: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Así que en el versículo 1 nos cuenta que su experiencia era buscar de madrugada al Señor. En el versículo 2 nos dice: para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. David meditaba en el santuario. Y en el versículo 6 dice: cuando me acuerdo de ti en mi lecho, cuando medita en ti en las vigilias de la noche. Que durante la noche David también, su pensamiento estaba con Dios. O sea que David de madrugada buscaba a Dios. Durante el día meditaba en el santuario, en las cosas de las obras divinas. Recuerden que el santuario era la maqueta, por decir así, donde los judíos podían contemplar la obra redentora del Señor hacia la humanidad. Y después David nos dice que meditaba en la noche en las cosas de Dios. Como nos cuenta David, ¿no es cierto? Nos podemos dar cuenta que todo el día estaba en relación con Dios, estaba apegado a Dios, a la mañana, durante el día y durante la noche. Y así, al mantener una relación tan estrecha con el Señor, encontraba las fuerzas que Dios le daba y que él necesitaba para enfrentar las distintas dificultades de la vida. Por eso dice: tu diestra me ha sostenido. Nosotros, en la época en que vivimos, los tiempos que vivimos, lo que pronto vendrá sobre el mundo, más que nunca necesitamos copiar esta experiencia de David. Como David, para llegar a ese apego con Dios, ¿no es cierto?, que el cielo desea para vos, desea para mí, debemos buscar a Dios por la mañana, temprano, en las primeras horas, como dice Proverbios 8, versículo 17. Dice: yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Querido amigo, pon el despertador para estar a la mañana con el Señor. Quizás al principio unos 15 minutos, luego una media hora, luego una hora. Ir acostumbrándose a despertar con el Señor. Los pensamientos conectados con el Señor, leer la Biblia, orar. Me hallan los que temprano me buscan. Como David, también durante el día, poder meditar en las cosas del cielo. Lo que era el santuario en la época de Israel sigue siendo hoy para nosotros
la obra redentora del Señor. Toda la obra de Cristo para salvar al hombre están allí en el santuario. Están allí en la palabra de Dios, para que meditemos en ella durante el día. Llevar un versículo, guardarlo en el bolsillo, leerlo durante el día, grabarlo en la memoria, mantener una comunión con el cielo. En el Salmo 73, ¿no es cierto? Cuando uno lee ese salmo, que es una maravilla, ¿no es cierto? En los conflictos y vaivenes de los pensamientos de Asaf, dice que quedó muy turbado cuando mirando las cosas que suceden en el mundo, no comprendía, no podía entender, parecía que había injusticia de parte de Dios. ¿Cómo lo resolvió? O sea, los problemas que tuvo Asaf en su momento, que casi lo llevaron a resbalar su pie. Lee el Salmo 73. Lo resolvió cuando meditó en el santuario, porque meditando en el santuario comprendió claramente lo que no entendía hasta ese entonces. Meditar en la palabra de Dios nos ayuda a resolver también las situaciones de la vida con la ayuda de Dios. Así que no solamente a la mañana tener esa relación con Dios, sino mantener durante el día esa comunión con Dios. Y dice, ¿no es cierto?, allí en el Salmo 73, que al meditar en el santuario pudo comprender lo que necesitaba para resolver el dilema que tenía. Y también como David, ¿no es cierto?, nos enseña en este salmo, también como David, ir al descanso a la noche, terminar los pensamientos puestos en el cielo. El Salmo 4:4 nos dice, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. O sea, seguir meditando en las cosas de Dios, ir a descansar meditando en las cosas de Dios. Vivimos en una época muy especial, necesitamos más que nunca mantener una relación estrecha con el Señor y de esa manera es como podremos estar como David, apegados a Dios, caminando en una relación juntos con Dios, manteniendo esa comunión con Dios. Ojalá sea esta tu decisión. Son decisiones. No tengo que esperar que algo venga sobre mí para que lo pueda hacer. Son determinaciones que nosotros debemos tomar. Son decisiones de dónde en qué horario me levanto para ocupar un tiempo para Dios, dirigir mis pensamientos a las cosas de Dios y descansar en la noche en comunión y pensando en las cosas de Dios. Como David, apegados a ti, dice. Querido amigo, Dios te bendiga y ojalá esta sea tu decisión para que pueda ser tu experiencia. Un fuerte abrazo con todo mi corazón.